Capítulo 3, Ley 1. Hay 5 tipos de grano: trigo, cebada, el Rambam dice kuzmin, que se traduce en general como un trigo silvestre, pero es la espelta, ese es el nombre de grano, avena y centeno. Kuzmin, que dijimos que era espelta, es un tipo de trigo. Avena y centeno son un tipo de cebada. Y estos 5 tipos de grano, cuando son grano propiamente dicho, se llaman, en el mundo talmúdico de la Torá, etcétera, tebúa, que es producto del campo. Y después de que se los trilla y se los aventa, se llaman dagan, que significa cereal. Y cuando se los muele y se los mezcla con agua a la harina que se hace de la molienda y se los hornea, se llaman pan en todo lugar. Esta es la definición alágica legal del pan. Y el pan que se hace de cualquiera de estos 5 tipos de grano en todo lugar se llama pan sin ningún tipo de nombre que lo acompañe. 2. El que come pan debe bendecir antes de la comida, antes de comer el pan: bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, Rey del universo, que saca el pan de la tierra. Y tras comer el pan, debe bendecir 4 bendiciones, como fue explicado en el capítulo anterior. Si comió grano cocido, tal y cual el grano es, así entero cocido, debe bendecir antes de comer el grano que Dios, bendito eres tú, etcétera, etcétera, que crea el fruto de la tierra. Y después debe bendecir que Dios crea almas diferentes, o sea, diferentes tipos de criaturas a través de las cuales nos alimentamos, etcétera, y además crea criaturas de las cuales nos alimentamos. Si la persona comió harina, debe bendecir antes una braja que se llama Shehakoil, que todo fue creado, llamado a ser, con la palabra de Dios. Y después de comer la harina, debe bendecir esta bendición que dijimos anteriormente, que Dios crea muchos tipos de criaturas. 3. Harina de alguno de estos 5 tipos de grano que se la cocinó y se la mezcló con agua o con cualquier otro líquido, si era una mezcla gruesa, de manera tal que se puede comer y masticar, se bendice primero la bendición que se llama Boirei Mina y Mesdoines, que Dios crea diferentes tipos de sustento, alimentos. Y al final, la bendición que corresponde, digamos, una bendición abre y una bendición cierra, la bendición que corresponde a la Mijia, para calcular, como el Rambam va a explicar más adelante, es una bendición por la comida y por el sustento. Y si esta mezcla era suave, de manera tal que se puede beber, debe bendecir antes Shehakoel, que todo fue creado con la palabra de Dios, etc. Y al final, que Dios crea diferentes criaturas, etc. 4. Harina de alguno de estos 5 tipos de granos que se la cocinó en una olla, tanto sola como si se la mezcló con otras cosas. Por ejemplo, el Rambam trae el lenguaje clásico talmúdico levivois, que hay diferentes traducciones, y está la palabra normal que se usa, moderna, digamos, levivois, que son como una especie de canelones o algo por el estilo, pero en realidad levivois en este contexto se refiere a como unas tortillas, a veces fritas. Es harina mezclada con un poco de agua, con algún otro líquido, y se la cuece con agua y o se la frita. Tortillas. Y también grano, que se lo partió o se lo molió, pero no se lo molió para hacer harina, sino que se ven las partes del grano todavía, y se lo cocinó en una olla, como por ejemplo sémola o granos molidos y este tipo de cosas. Todo esto se llama, en el lenguaje talmúdico, maise kedeira, una comida hecha, un plato cocido, una comida hecha en una olla cocida. Y también una comida en la cual se mezcló de estos 5 tipos de grano, tanto si era harina o pan, al comienzo se bendice, que Dios crea diferentes tipos de sustento. 5. ¿En qué caso decimos que se bendice si se mezcló de algún producto de estos 5 tipos de grano? Esta bendición que Dios crea diferentes tipos de sustentos, cuando esta especie, este grano, por así decirlo, o esta harina, etcétera, era lo más importante para la persona mientras estaba mezclándola con esa comida. Era la parte importante de la comida. Y no era algo secundario. Pero si esta harina o este grano que se mezcló, de los 5 tipos de grano, es algo secundario, no debe bendecir sino por lo principal, y esta bendición de lo principal exentúa automáticamente lo secundario. Y esta es la regla en las bendiciones. Todo caso en el cual hay algo principal y algo secundario, se bendice por lo principal, y esto ya exentúa lo secundario de su bendición, tanto si lo secundario estaba mezclado con lo principal o no estaba mezclado, como el Rambam va a explicar. 6. ¿Cómo es algo secundario mezclado? Por ejemplo, nabo o rábanos, algún tipo de raíces, o repollo, que se lo cocinó y se lo mezcló con harina de alguno de los 5 tipos de granos para pegatearlo, para hacer algo más pegado, una masa, por así decir. No se bendice sobre esta mezcla mezoinois, o sea, que Dios hace sustento.
por cuanto el nabo o rábano es lo principal y la harina es algo secundario. Y toda cosa que está mezclada con el único objetivo de unir, hacer una comida pegoteada, por así decir, o para darle aroma, o para darle color a la comida, es algo secundario. Pero si lo mezcló para darle gusto a la mezcla, entonces se transforma automáticamente lo que tiene que ver con los 5 granos en algo principal. Por lo tanto, los diferentes tipos de alimento que tienen miel, que se mezclan y se les pone almidón de trigo para pegarlo, y se hace de esto algún tipo de dulce, alguna golosina o algo por el estilo, no se dice mesdoinois, no se dice que Dios crea los diferentes tipos de sustento, porque lo principal es la miel. 7. ¿Y cómo es algo secundario que no está mezclado? Por ejemplo, si la persona tenía que comer un pescado salado, no nos olvidemos que antiguamente no existía la heladera, la gente salaba las cosas para que se mantengan mucho tiempo, y era extremadamente salado. Entonces, la persona quería comer un pescado salado y comió pan junto con el pescado salado para que no le haga daño la sal a su garganta y a su lengua. Entonces debe bendecir por el pescado salado y automáticamente esto exentúa la bendición del pan, porque el pan es algo secundario al pescado salado y este tipo de cuestiones. 8. Pan que se lo trozó en partes y se lo cocinó en una olla o se lo mezcló con una sopa, si había en las partes, en los pedacitos de pan, la medida de un kesdais, como una oliva, que son aproximadamente 28 gramos, o que se reconoce que es pan y no cambió la forma del pan, se ve que esto es pan, se debe bendecir al principio hamoitzi, como la primera bendición que mencionamos, por pan propiamente dicho, que Dios saca el pan de la tierra. Y si no tienen estas partes un kesdais, los 28 famosos gramos como una oliva, o que ya perdió esta mezcla la forma de pan, el pan se terminó disolviendo en la sopa, por ejemplo, mientras se cocinaba, entonces se bendice primero, que Dios crea diferentes tipos de sustento. 9. Una masa que se cocinó, se coció, se horneó, por así decir, en la tierra, como hacen los árabes que viven en los desiertos y ellos hornean directamente sobre las piedras, etcétera, porque obviamente hace mucho calor en el desierto, etcétera. Por cuanto esto no tiene forma de pan, se bendice al principio que Dios hace diferentes tipos de sustento. Y si la persona fijó su comida sobre esto, o sea, esto se transforma en mi comida, la gente bendice, se debe bendecir, perdón, hamoitzi, que Dios saca el pan de la tierra. Y también una masa que se la mezcló con miel, o con aceite, o con leche, o que se la mezcló a algún otro tipo de especias y se la horneó. Esto es lo que se llama, esta es la definición del Rambam en el Talmud, es una discusión enorme, en los comentaristas del Talmud es una discusión enorme, esta es la opinión del Rambam. Esto es la definición de pasa bob en una traducción literal, un pan que viene en bolsillos, que era como si fuesen empanadas, o como si fuesen pan que se lo pone alrededor de alguna cosa dulce, o carne, o queso, etc. Esta es la definición que el Rambam me está dando aquí, es específicamente una masa que se le mezcló con algún otro tipo de líquido. A pesar de que es un pan, dice el Rambam, se debe bendecir boirei mina y medoines, que Dios crea diferentes tipos de sustentos y no hamoitz, esto lo agrego yo. Paréntesis, para cada una de estas leyes hay que consultar el Shulchan Aruch, el código de la judía, con un rabino que sepa sobre estas leyes. No hay que apoyarse en la opinión de Rambam solamente. Pero esto es lo que estamos estudiando, la opinión de Rambam. Y si la persona fijó su comida sobre esto, debe bendecir, por cuanto es pan, debe bendecir a Moitzi, que Dios saca el pan de la tierra. 10. Arroz, que lo cocinó, o que hizo del arroz un pan. Al principio bendice Boire Mina y Mezoinois, que Dios crea diferentes tipos de sustento, y al final Boire Nefashos, que Dios crea diferentes tipos de almas. Y solamente debe ser así si no está mezclado este arroz con ninguna otra cosa, sino que solamente arroz. Pero un pan de mijo o un pan de cualquier otro tipo de legumbre que se la muele y se hace, de algarrobo, etc. Al principio se bendice Shehakoel, que Dios crea todo tipo de criaturas, y al final Boren Fashos Rabes, que Dios crea todo tipo de almas. 11. Todo caso en que se bendice al principio Hamoitzi, es decir, por pan, que Dios saca el pan de la tierra, se bendice al final las bendiciones del Pirij HaSamoten, las bendiciones de la bendición de la comida, justamente después de las comidas, las 4 bendiciones en el orden que corresponden. Y todo caso en el que se bendice al principio Boire Mina y Mesdoinos, que Dios crea diferentes tipos de sustento, que no es un pan literalmente, se bendice al final
la bendición única, que el Rambam lo va a definir más adelante, que es similar a 3 bendiciones, ya lo vamos a ver más adelante, excepto si se trata, como dijimos en la ley anterior, de un pan de arroz. 12. ¿En qué caso decimos que la bendición final es justamente como fue definida en la ley anterior? Cuando la persona comió desde un kezais, aproximadamente 28 gramos, como una oliva, para arriba, o sea, más de esto. Esto o más. Pero si la persona comió menos de un kezais, menos de como una oliva, o sea, menos de 28 gramos, tanto de pan o de cualquier otro tipo de comida, y el que bebe menos de un revis, que es aproximadamente 87 mililitros, tanto de vino o de cualquier otra bebida, debe bendecir al principio la bendición que le corresponde a esa especie, si era pan, si era vino, etc. Y al final no debe decir ninguna bendición porque no se considera lógicamente una comida, no fue suficiente. 13. Y esta es la bendición que se llama Me'ein Sholosh, similar a 3. Esta bendición reemplaza, por así decir, a la bendición después de las comidas por el pan, que son 3 más una bendición. Entonces esta bendición es similar a esas 3 bendiciones juntas. Y el Rambam la define. Bendito eres tu Dios, nuestro Señor, Rey del universo, que por la comida, por el alimento y por la tierra apreciada y buena y amplia que deseaste y legaste a nuestros padres. Ten misericordia, Dios nuestro Señor, sobre tu pueblo Israel y sobre Jerusalén, tu ciudad, y sobre Zion, el Mishkan, que significa el tabernáculo, el templo de tu gloria, y elévanos a ella, o sea, Jerusalén, y alégranos en su construcción, y te bendeciremos sobre ella, sobre la tierra de Israel, con santidad y con pureza. Bendito eres tu Dios por la tierra y por el alimento. Y en Shabes, el séptimo día de la semana, y en las festividades, dice esta bendición, y junto con ella debe decir algo similar a la santidad del día. De la misma manera que la persona bendice la bendición después de las comidas y menciona algo que tiene que ver específicamente con el día cuando se trata de Shabes y de Yom Tov.